Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Perú 21 TV. Mi nombre es Mayra Calderón y a continuación vamos a hablar de todo un poco. Principalmente mañana se cumple un año ya de las manifestaciones. Se acordarán ustedes que eso empezó desde diciembre, enero y febrero. Ya es un año. Vamos a analizar ese tema también por la reactivación de algunas protestas que ya se empiezan a sentir o por lo menos a advertir en Puno y que podrían tener también cierto alcance en Lima. Para eso ya estamos conectados con Julio Valsgen. Él es socio director de 50+1. Le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Bienvenido. Muchas gracias. ¿Qué tal? Gracias por la Buenas invitación. tardes. Para usted, la clase política actual, antes de entrar al tema de, de las protestas y de cómo se está viendo estas movidas al interior del país, la clase política actual en general, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo, ya está desgastada. Sí, en general, sí es que es desgastada, creo que sin duda, ¿no? Para empezar, pues, tenemos como presidenta a la vicepresidenta que cambió, digamos, el grupo político que la soportaba en un inicio, lo cambió por otro, que era el que básicamente quería eh, bajarse al presidente Castillo, que en su momento ella fue ministra de Castillo, y el Congreso también atravesado por un proceso inicial de tratar de poder sacar del gobierno a Castillo y luego este entendimiento ahora con Dina. O sea, si la pregunta es desgaste, desgaste definitivamente hay y para mejor evidencia de ello, las encuestas, ¿no? Claro. Niveles de aprobación sumamente bajos, por abajo del 10%, en cada uno de los casos, tanto en el caso del Ejecutivo como del Legislativo. ¿Y esta situación cómo favorece a la reactivación de las protestas al interior del país? Por ejemplo, en Puno, en Perú 21, nosotros hemos alertado de que FENATEP con Movadef, algunos miembros, ya están haciendo ciertas movidas, ponen la bandera media asta, no hacen caso a las autoridades y parece que ya se está volviendo a, o mejor dicho, están tomando fuerza nuevamente para poder levantarse. A ver, yo pondría ahí un poco de perspectiva, ¿no? Pasadas las protestas ya del año pasado y antepasado, ya, porque fueron diciembre del 22, enero, febrero del 23, la capacidad real de movilización de los grupos que en su momento se movilizaron ha disminuido significativamente, ¿no? Creo que eso es un hecho, por un lado. En segundo lugar, en julio del año pasado, en diciembre del año pasado, a propósito también de conmemorarse digamos, el aniversario o conmemoración de la fecha en que hubo las víctimas en Ayacucho, tuvimos protestas. Se está repitiendo lo mismo ahora con las muertes que hemos tenido en Juliaca y en Puno, y hay una serie de actos simbólicos, por un lado, ciertos colectivos que convocan a actos simbólicos como esto de lo de las banderas, etcétera, y otros más bien que sí están convocando a paros focalizados más en el sur, sobre todo en Juliaca y Puno, y también hay convocatorias para Lima, es cierto, con una capacidad que si somos realistas es bastante menor. No me da la sensación de que estemos acercándonos siquiera a algo parecido a lo que hemos tenido en otros momentos, sino que se está utilizando esta fecha conmemorativa para tratar de volver a reactivar, ¿no? Con protestas, que es, hay que decirlo también, la agenda de un grupo violentista que sí regularmente busca tener otra vez un momentum de protesta, ¿no? Y esto también cómo afectaría, o sea, dentro de su análisis, como no tienen la misma fuerza que se vio en el año anterior, eh, si es que ellos convocan a paro, no va a tener el mismo alcance, digamos, en Lima tampoco. Lo dudo. La verdad es que creo que no hay el momentum para tener hoy día fuerza para que tengas un paro que afecte, que se sienta en el país. No lo tienen. No por ahora, más allá de que sea la agenda de algunos grupos,
mm, la protesta como medio de canalización de todo este sector que probablemente esté desencantado de la política y que piense que la presidenta deba irse o que deben adelantarse las elecciones, no han podido lograr los grupos que buscan la protesta que todo este sentir de este grupo de la ciudadanía se canalice a través de la calle o la carretera, ¿no? Quizás en algunos lugares, y esto también hay que señalarlo, la agenda se pueda mezclar con otras cosas y eso hay que observarlo de cerca, con pedidos puntuales con sectores como el Barrio Chino en Ica, por ejemplo, ¿no? Ujú. Que utilizando también estas fechas buscan camuflar otras agendas para también bloquearte vías, ¿no? Que es algo que también puede ocurrir. Eh, pero no con la fuerza. En todo caso, si llega a ocurrir eso en lugares como en Ica, es más por un tema sectorial de la industria que opera allá y de la agenda de estos grupos, que un tema nacional como el que tuvimos en su momento con las protestas violentas de hace 1 o 2 años, ¿no? ¿Y esto por qué? ¿Por qué, Yulfo? ¿Porque la gente está concentrada en otra cosa? ¿Porque la gente está desinteresada de la política? ¿Por qué crees que ya no tiene la misma fuerza? Primero, el momento en el que se dieron las protestas fue un momento, digamos, importante en el sentido que acabábamos de tener un golpe de Estado y teníamos una nueva presidenta que hasta hace unas 2 o 3 semanas antes del golpe de Estado había sido ministra de Pedro Castillo. Ujú. No es coincidencia que quienes se hayan levantado primero y los muertos, lamentablemente, de la protesta, todos están en el sur, que es un sector que mayoritariamente respaldó a Pedro Castillo, no todos, pero la gran mayoría está en el sur, respaldó a Pedro Castillo en su momento. Entonces, al entrar Boluarte, se mezclan una serie de factores y agendas, una agenda violentista sin duda, y otra agenda de algunas personas que salen también más espontáneamente, pero asociado a un momento en el tiempo, que fue el golpe de Estado, la caída de Castillo y la subida de Dina Boluarte, gobernando o dando un anuncio de querer gobernar con el grupo que antes pretendía destituirla incluso a ella y destituir a quien era su jefe, que era Pedro Castillo. Entonces, ese momento ya pasó, ya la presidenta ya tiene más de un año en gestiones y la población también entra, su chip está en otro lado y la agenda ciudadana ha cambiado, el tema político sigue siendo importante, pero el interés, según encuestas que ha publicado el propio Perú 21, eh, medido es economía, delincuencia, recesión, ¿no? Son las preocupaciones que tiene hoy día la gente más que salir a protestar contra el régimen. ¿Y tú crees que con todas estas demandas y preocupaciones que tiene la gente, más que todo por el día a día y la economía, a ver si llegan, ¿no? Con los alimentos para su casa, a ver si continúan con el mismo trabajo, eh, puedan ellos ver que es necesario un cambio en el gabinete, por ejemplo, actual? Porque se ha escuchado de parte de muchos analistas de que hace tiempo se necesitaba un refresh, una lavada de cara, una lavada de rostro de Dina Boluarte, que ya Alberto Tarola de repente ya cumplió su ciclo, igual que el ministro de Economía. ¿Tú crees que esos gestos políticos, esos cambios, podrían ayudar? Yo creo que podrían ayudar a cierto sector, ¿no? No veo que los cambios vayan, o sea, mezclando el asunto con el tema de las protestas. Creo que la protesta va contra Dina Boluarte y un cambio de gabinete puede darle oxígeno, pero no lo veo tan significativo en eso, en ese sentido, en esa área. Lo veo más significativo en otras áreas un poco más, desde sectores más técnicos, más empresariales, de la gente que está más involucrada en seguir los asuntos públicos, en el sentido de decir, oye, es evidente que se necesita algún tipo de refresco. Lo sorprendente es que, uno, que no se haya hecho, pero dos, es que todavía la presidenta tiene la posibilidad de hacer un buen refresco, de hacer un refresco y de poder construir algo. Yo tiendo a pensar que es algo que no va a ocurrir, que la presidenta ya ha demostrado en este tiempo de gobierno que muchas capacidades para ejecutar cambios o reclutar a gente particularmente hábil para instaurar políticas públicas, no tiene. Sin embargo,
chances están ahí. Si por ahí la presidenta logra convocar a un refresco de ministros que traigan otros aires para la economía, para la seguridad, para precisamente esos temas que conversábamos, que son los que le importa hoy día a la ciudadanía, Ujú. tiene las chances de poder, yo no creo que vaya a levantar mucho la popularidad de la presidenta, ¿no? Es una popularidad que va a permanecer baja, pero por lo menos de ir ganando un poco más de oxígeno en esta agenda común que tiene con el Congreso, que es la de sobrevivir hasta el 2026. Claro. Muchas gracias, Julio, por estar con nosotros aquí en Perú 21 TV, dándonos un poquito de tu análisis. Seguramente vamos a estar en comunicación más seguido para ver cómo va la agenda política y también la agenda, sobre todo del Ejecutivo, cómo se van viendo algunos cambios, si es que se dan. Gracias. Bueno, muchas gracias. Buen tarde. Buenas tardes. Bien, era entonces Julio Balsheim, el socio director de 50+1, que estaba con nosotros analizando esta coyuntura, las protestas. Él dice que no se tiene la misma fuerza por la coyuntura en la que estamos ahora. En ese entonces, hace un año atrás, la coyuntura era otra. Había un golpe de estado de Pedro Castillo, había un sector que lo apoyaba y que luego le dio la espalda. También quien asume era la vicepresidenta, en este caso Dina Boluarte, y que todo fue muy rápido y se generó una ola de protestas a favor de Pedro Castillo. Pero hoy por hoy no tenemos esa misma realidad. Hoy por hoy el peruano de a pie está más preocupado en su casa, en la economía, en qué es lo que va a comer en el día a día, si tiene trabajo o no tiene trabajo, si tiene oportunidad o no. Entonces las protestas no se sentirían en la capital, sí en algunos sectores específicos, pero no tendrían la misma magnitud. Vamos a regresar más adelante con más información.